Pero me interesaba saber cómo fue este proceso, ¿no? Porque yo decía hace un rato esta necesidad de registrar la experiencia y quizás en qué momento surge la escritura de estas narraciones y en qué momento surge también pensarlas en conjunto, como en este formato, ¿no? Para darlas a conocer en el libro, que te llevó tal vez primero a escribirlas y luego a reunirlas aquí. Y después la otra, que tal vez nos cuentes para vos, decíamos que este es un libro sobre proyectos comunitarios, de construcción comunitaria, pero la educación comunitaria popular viene también a sacudirle el lugar a la educación pública, viene a ponernos a pensar cómo llevar adelante la escuela pública y entonces tal vez pensar qué aportes tiene el libro para pensar la escuela en general, además de la educación comunitaria y popular. Pero bueno, por ahí para que vos cuentes. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero gracias a Denise, primero por hacer la lectura, estaba en Chile en un congreso, le mandamos por mail, y después porque la lectura fue de tanta sensibilidad, me encantó lo que dijiste, así que bueno, gracias por esa lectura tan atenta y por estas consideraciones tan lindas, que me encantó escucharlas. Yo había escrito una primera parte. Primero, algo antes de decir esto. Sabiendo que el 99% somos docentes. Creo que Manu está ahí que no es docente. Los demás, todos jubilados, futuros docentes, actuales docentes. Bueno, esto que Denir marca de anotar experiencias, relatar, contar, voy a usar un término intelectual que a mí no me gusta generalmente, pero es lo que nosotros hablamos de la metacognición. O sea, nosotros como docentes todo el tiempo tendríamos o tenemos que estar reflexionando sobre lo que hacemos. Justo ayer con Vanessa en la Universidad General Sarmiento compartimos una jornada muy interesante de intercambio de experiencias sobre las prácticas docentes, y en realidad lo que veíamos es que había compañeros de universidades de Chile, de Uruguay y de la UBA que tienen tiempo pago para escribir, para investigar, para reflexionar, para hacer proyectos de investigación, pero que los que veníamos de los institutos de formación docente, humildemente como Vanessa y yo, también pensamos, reflexionamos. Lo que pasa es que, claro, lo hacemos mientras viajamos en el tren o mientras vamos al baño. No hay un tiempo concreto para el 99% de los docentes para reflexionar sobre su tarea. Pero esta reflexión tiene que estar, y como dice Denise, para mí es muy importante escribir las experiencias, relatarlas. Si todos los docentes pudiéramos contar un poco más nuestras experiencias de trabajo, no tanto nuestra teoría, sino qué hacemos, qué nos sale bien, qué no nos sale, qué no nos salía cuando empezamos a ser docentes, pero ahora sí le encontramos la vuelta. Ese sería un material precioso. Y paradójicamente no hay tanto de ese material, no hay tanta narración de experiencia. Bueno, en el ámbito comunitario, el libro es un libro sobre el trabajo comunitario, sobre las bibliotecas, sobre las sociedades de fomento, sobre las cooperativas, también de alguna manera sobre las escuelas, que son espacios comunitarios con algunas diferencias, sobre las comunidades guaraníes y de otros pueblos originarios. Bueno, digo, en el trabajo comunitario, el objetivo del libro es, yo acá cuento algunas cosas que vengo pensando a partir de la experiencia de la Biblioteca Palabras del Alma y de mi propia experiencia de vida. Y bueno, el libro pretende ser una herramienta para discutir, para pensar, para aportar ideas a otros, para que no estemos de acuerdo, para incomodar. Eso es. Yo en la contratapa elegí poner que el libro era una herramienta. Es una palabra dura para un libro, pero yo quiero realmente que sea una herramienta, que sirva para abrir ciertas conversaciones, ciertas discusiones, para que alguno diga, che, mirá qué bueno esto, Hernán, esto me parece que no, nosotros lo hacemos de esa manera. Eso que tanto nos falta y que también nos falta en el ámbito docente. Yo hace años que espero en algún momento que las reuniones de docentes sean que alguien me venga a contar cómo enseña sujeto y predicado y le va bien, y que yo le pueda contar cómo me va bien entusiasmando a los chicos y chicas con la lectura de poesía, que eso me sale bien, como no me sale bien lo del sujeto y el predicado. Digo, que podamos compartir experiencias, que haya espacio donde escuchemos la experiencia riquísima que el otro tiene en el aula. Bueno, en los espacios comunitarios, todos los que formamos parte de espacios comunitarios, lo que hay son experiencias. O sea, ningún día es igual al otro, siempre pasan cosas, esas cosas nos tocan profundamente. Así que yo había publicado un primer libro que fue en 2019, apareció en 2019,
Y a partir de que se publicó ese libro, salió a fines de 2019, yo ya me puse a escribir este segundo libro. O sea, fue todo el 20, 21, 22, 23, 24, 5 años y medio. Pero 5 años y medio como escribimos los docentes argentinos. Corriendo, básicamente son escrituras de verano, grabando en el celular o anotando cuando me aparece una idea. Yo tengo un grupo conmigo mismo que se llama Ideas, y entonces cuando aparece una idea, lo que antes se hacía con la libretita, ahora es con el celular. También suelo tener libretita, pero bueno, el celular para eso sirve. Y bueno, uno fue escribiendo esas cosas a lo largo de bastantes años. Y este verano dije, bueno, hasta acá llegó mi amor, vamos a darle forma, a ordenarlo, a releer todo, porque cuando relees te das cuenta que algo que escribiste ahora ya lo habías dicho en algo que escribiste hace 3 años, que hay cosas repetidas. A mí el tema de la pandemia me tocó mucho, todo el tiempo hablaba de la pandemia en presente, hoy la pandemia ya es pasado, aunque sigue repercutiendo. Bueno, esa es la parte más difícil, por lo menos la menos linda, porque lo otro es, se me ocurre una idea, me siento, la escribo y queda como queda. Después la corregiré, la mejoraré, veré si no es redundante, que yo tiendo a ser redundante, porque por ser profesor tengo como este vicio de tratar de que todo se entienda y sea claro. Entonces muchas veces repito mucho las cosas. Vieron que yo, una anécdota, yo escribo teatro también. La primera vez que escribí una obra de teatro, la directora me dijo, Hernán, cada cosa la explicás 4 veces. Dice, no confías en el actor, el actor también dice con su cuerpo. 4 veces le hace decir que está triste, ya está, que lo diga una vez. Y la gente, bueno, digo, eso es un grave defecto como dramaturgo, tal vez una virtud como docente, el querer que todo quede claro y repetirlo tantas veces. Entonces, para no irme tanto, son 5 años y medio de escritura de textos y en enero, cuando volví del viaje a Misiones de este año, que entre paréntesis están todos invitados a viajar a Misiones, va a ser del 4 al 11 de enero el próximo viaje de la biblioteca a las comunidades guaraníes, así que el libro también quiere entusiasmar con esta experiencia porque tenemos mucho para aprender y para sorprendernos de las comunidades guaraníes. Y no nos quedan tantos años en que podamos encontrar pueblos originarios que siguen viviendo los guaraníes gracias a la selva, bastante parecido a como vivían hace 200 años. No quedan muchos pueblos originarios con esa característica en la Argentina y no les queda mucho tiempo a los guaraníes tampoco porque la selva está siendo arrasada. Así que vengan a Misiones con palabras del alma en enero o en julio, aprovechen. Bueno, entonces esto lo fui escribiendo así y en febrero fue la parte más incómoda, que fue todo eso, bueno, ordenarlo como en 3 bloques, suprimir algunos capítulos que habían perdido vigencia o que lo que se decía en uno se decía en otro. Así que bueno, ese trabajo final para mí es el más incómodo. Hay gente que le encanta hacer eso, o sea, como el darle estructura a lo que está desordenado. A mí me encantó escribir todos esos capítulos, la tarea de corregirlos y después viene otra tarea con la editorial bastante hincha también. Yo, por ejemplo, no quería que hubiera notas al pie, estoy como con una cosa de que sean lo menos académico posible, de que los libros se lean fáciles, entonces las citas iban entre paréntesis, pero bueno, la editorial, que es una cooperativa, que es el Zócalo, bueno, ellos para que saliera por el sello el Zócalo tienen ciertas normas, entonces bueno, un poco negociar esas cosas, la tapa, que son imágenes de la biblioteca Palabras del Alma. La idea era que fuera, como dijo Denise, que no había visto el libro en papel, que fuera como un barco que es empujado por el viento. Bueno, los diseñadores trataban de hacer la vela del barco con las fotitos estas. Horrible, no iba la idea. No, era rarísimo lo que se veía, no sonaba trabajo comunitario. Yo un día le digo, pongan todas esas fotos ahí juntas y chau. Que también la tapa de un libro es una elección ideológica. ¿Qué imágenes eligen? Que en esas imágenes, bueno, ahí está Manu, hubiera alguna foto de Manu, otra de Juli, otra de Carla, otra compañera, que hubiera también cierta diversidad estética, distintas fotos, distintos lugares, una construcción, nuestra amiga, la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, chicos con discapacidad haciendo un programa de radio, el grupo de teatro, pibes pateando la pelota, chicos leyendo un libro, bueno, eso también es como una construcción. A mí toda esa parte de la construcción, del orden, del cómo citar, de si esto va o no va, bueno, esa parte para mí no es tan divertida. Pero bueno, nada, para que el libro esté hay que hacerlo.
y después corregir, y después cuando aparece en papel, yo que leí capítulos salteados desde que me lo dieron hace 2 semanas, ya encontré como 4 o 5 errores, porque, bueno, siempre pasa. Bueno, no sé si había algo más en la pregunta. Decime, a ver. No, te preguntaba tal vez por los aportes que vos pensabas del libro, no solo para pensar las experiencias comunitarias, sino también para pensar quizás la propia escuela pública, la escuela en general. Sí, bueno, como dice Denise, yo en lo personal tengo algunos enojos con la escuela y con las instituciones educativas en este momento. Lo digo con todas las letras, me duele en el alma cuando nuestros chicos no aprenden en las escuelas. Eso me duele, me enoja y veo muchos chicos que no aprenden. Este es mi cuestionamiento hoy. Entonces, bueno, entiendo también que no aprenden por un montón de circunstancias, pero también entiendo, y ahí miro fuerte a los futuros docentes, que a los que elegimos este trabajo nos va la vida en que los pibes aprendan. Porque sobre todo para los chicos de los barrios populares, el aprender o el no aprender puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y si no queremos ser tan drásticos, entre la posibilidad de un trabajo digno y el no tener nunca un trabajo digno. Entre la posibilidad de armar un propio proyecto de vida y quedar preso del consumo de sustancias. Digo, la diferencia entre un camino y el otro es la escuela, en tanto y cuanto logramos que los chicos aprendan, porque si la escuela no logra alfabetizar, si nuestros chicos no pueden escribir, si nuestros chicos no entienden lo que leen, y la escuela se convierte en una ficción. Bueno, en los ámbitos comunitarios, yo digo en ese capítulo del Plan Fines, que es un capítulo que seguramente va a ser polémico, porque es un día de marzo que hacía mucho calor en la biblioteca y justo habían empezado las clases del Fines, habían empezado como 2 semanas tarde, y cuando se estaba por el horario de empezar nos damos cuenta de que no teníamos agua. Y entonces, bueno, salimos a buscar baldes, a pedir ventiladores, pusimos los ventiladores, cambiamos la lógica para que el curso que estaba en el aula más calurosa pudiera ir al salón central que tiene aire acondicionado y el otro pasar a trabajar con las computadoras. Y lo que yo digo ahí es que después de esas 4 horas, esos jóvenes y adultos que estuvieron ahí salieron distintos. Digo, se dio clase sin agua, hizo un calor de morirse, fue incómodo para todo, teníamos que ir a buscar el agua en baldes, había que estar muy atento a los inodoros para que no, bueno, imagínense cuando no hay agua. Pero nosotros optamos por dar clases. Por supuesto, digo, esto es polémico y alguien puede decir, no, che, si yo docente voy a un colegio y no hay agua, yo no me quedo a dar clases. Y está bien también, por eso digo que el libro pretende incomodar. Pero en este sentido, lo que nosotros notamos es que la educación popular, las instituciones, en muchos casos estamos logrando cosas que la escuela no está logrando. Por supuesto que la responsabilidad es del Estado, del gobierno, de las familias, de los directores, del sistema, de las redes sociales y de los docentes. Entonces, lo que nosotros podemos ver es qué podemos hacer los docentes mientras peleamos por todo lo otro. Bueno, en este sentido, lo que se ve en las instituciones es que damos clases contra viento y marea. ¿Se entiende? Nosotros tenemos en este momento en la biblioteca Palabras del Alma 3 chicos que están en segundo grado y en noviembre de segundo grado no están alfabetizados. Nosotros estamos dejando el alma para que terminen el año sabiendo leer y escribir, con los recursos que tenemos, que son pocos, que son escasos, sobre todo en cuanto a formación, digamos, no tenemos gente formada en alfabetización, pero ahí vamos, aprendemos, armamos nuestros equipos de letra, buscamos libros con mayúsculas, los vamos a buscar a los pibes a las casas, los sentamos y van a terminar leyendo y escribiendo. No nos da lo mismo que lean y escriban que no lean y no escriban. Entonces, en este sentido, un poco el llamado ya de Hernán, no tanto del libro, es a la educación y a los educadores a recuperar este compromiso porque los chicos aprendan. Y ahí hay un capítulo, que yo pensaba leerlo antes de terminar, pero voy a leer otro. En Moreno, ustedes saben, en el año 2018 voló por el aire una escuela porque había problemas de gas y murieron un auxiliar y la vicedirectora. Bueno, entonces la mitad de las escuelas de Moreno cerró durante 2 o 3 meses porque cuando empezaron a revisar, gran cantidad de escuelas tenía problemas de gas o de electricidad y después de que voló por el aire una. Bueno, nosotros con un grupo de la biblioteca Palabras del Alma fuimos a hacer apoyo escolar durante varios meses a Cuartel Quinto, que es la localidad más pobre de Moreno,
Ahora en los últimos años ha progresado mucho, pero en ese momento, 2018, estaba hecha bolsa. Bueno, justo Denise ahora anda haciendo un proyecto por ahí. Bueno, fuimos ahí donde hay una necesidad y un derecho, ahí vamos, románticamente con el auto. Bueno, cuando llovía el auto mío, el palio era como un bote, porque ahí mirá el agua esa, ¿qué hacemos? Nos metemos con el auto, nos tiramos de cabeza, nos volvemos para Pilar. Bueno, cuestión que en el centro cultural que estaba abandonado, donde hicimos durante varios meses el apoyo escolar, hubo una explosión de chicos, mayoría de chicos de familias paraguayas y peruanas, mucho entusiasmo de los pibes, venían a hacer la tarea, a resolver los cuadernillos, también hacíamos deportes, también tomábamos la merienda. Nos empezamos a entusiasmar y empezamos a hacer una feria de plato con comidas peruanas y paraguayas, mejoramos una galería con unas chapas, y empezamos a pensar que ese lugar podía ser una nueva sede de la Biblioteca Palabras del Alma si la comunidad tenía ganas de administrar ese espacio, de gestionarlo. No sé por qué iba a decir de gerenciarlo. Bueno, era un rancho con... Bueno, no era gerenciar justamente, pero bueno, lo tenía que hacer la comunidad. No tenía sentido que nosotros desde Pilar o algunos que vivimos en el oeste abriéramos un nuevo frente de batalla cuando no nos da la vida. Pero la comunidad parecía muy entusiasmada. Bueno, hago corta la anécdota. 20 de noviembre, supónganse, reabre la escuela del barrio después de 2 meses y medio. Bueno, esa semana que reabre la escuela, en vez de tener 50 chicos en el apoyo, tuvimos, no sé, 25. Bueno, vamos a cambiar el turno porque algunos van a la escuela a la tarde, entonces el apoyo lo ponemos a partir de las 5:15, la escuela era ahí muy cerquito. A la semana siguiente, en vez de 25, 10. Y a la otra semana, 4 pibes. Y todo el entusiasmo de las madres porque eso se convirtiera en una biblioteca, un espacio comunitario, como que empieza a desaparecer. Conclusión, las mamás peruanas y paraguayas querían que los chicos aprendieran, querían que los chicos tuvieran escuela. Mientras no hubo escuela, Palabras del Alma iba a enseñar matemáticas, a resolver los cuadernillos, a leer un cuento. Cuando la escuela volvió y eso estuvo cubierto, era la ilusión y el deseo nuestro que se abriera una sede ahí. La necesidad de esas familias era que hubiera escuela y que los chicos tuvieran educación. Pocos meses después veo una película que se llama Escuela Bomba, y la película tiene una escena conmovedora porque se ve que en la escuela no hay clases, que las familias van a buscar comida, y una abuela le dice al maestro que le está dando la bolsita para que se... Gracias por la bolsita, pero yo quiero saber cómo va a ser mi nieta para aprender, quién le va a enseñar, cómo va a llenar ese cuadernillo, cómo vamos a hacer para que pueda aprender lo que tiene que aprender. Los docentes, ¿estamos oyendo esas voces? ¿O estamos contentos, entre comillas, porque nadie puede estar contentos, pero cómodo sería la palabra en ese discurso de, bueno, los chicos van a la escuela a comer, van a socializar, van para estar con otros, van por obligación, no quieren estar ahí? No sé. Entonces, digo, puede ocurrir la paradoja de que seamos los mismos docentes los que dejamos de tener confianza en que tenemos mucho para enseñar. Y que tomando lo que decía Denise, las palabras de Sartre o de Camus, de Albert Camus, también hay un mundo que sostener. O sea, frente a todo lo que se derrumba, frente a toda la porquería, frente al insulto, frente a la obscenidad, frente a la crueldad, nosotros tenemos la literatura, la música, el teatro, las matemáticas, y tenemos como esa responsabilidad de traspasar ese mundo a las nuevas generaciones. De decirle, el mundo es nuestro presidente cantando en el Movistar Arena, pero también el mundo es la poesía de Gabriela Mistral y la poesía de Mariela Palermo, y es el Quijote, y es esta peli que está buenísima, y es la Samba para olvidar. Y si yo no les traspaso el mundo a los pibes, si yo no hago este traspaso cultural, muy posiblemente no lleguen ni a la Samba para olvidar, ni a la poesía de Gabriela Mistral, ni al Quijote, ni a la ecuación matemática. Entonces, también el libro es una invitación a no bajar las banderas y a recuperar esta capacidad, vuelvo a decir algo que
que Denise marcó para mí con mucho acierto, que es, nosotros tratamos de escuchar todas las voces. Y yo, acá hablo por Hernán, escucho en las voces de los más humildes, de los últimos, de los excluidos, enseñame, quiero aprender, yo también quiero saber, yo también tengo derecho a la belleza, y la belleza es una samba, es una chacarera, es un poema, es un cuento de Horacio Quiroga, eso es la belleza también, eso nos ensancha la vida, nos permite vivir mejor, nos hace más felices. Y los más pobres tienen derecho a la belleza y tienen derecho a la felicidad, y es la escuela la que puede garantizar eso. Entonces, las organizaciones sociales lo hacemos en la medida en que la escuela no está pudiendo. Por un montón de cosas que no son culpa de los docentes y por algunas cosas que quizás, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, sean culpa de los docentes. Cuando yo, en colegio donde trabajé muchos años, por distintas cuestiones, yo sentí que ya no estaba enseñando, que ya no podía transmitir el mundo por un montón de cosas, me fui a transmitir el mundo a otro lugar donde sí podía hacerlo. También me podía haber quedado diciendo, che, no, estos adolescentes ya no me dan pelota, no conectan conmigo. Bueno, no, yo a lo mejor ya no conecto con esos adolescentes. Hay otros espacios donde sí puedo conectar. Entonces también es honestidad conmigo mismo. Por supuesto que a veces no se puede y uno trabaja donde puede y hay que llevar el pan y eso está buenísimo y nadie lo va a discutir. Pero también nosotros pensemos si estamos pudiendo enseñar, si estamos pudiendo lograr que nuestros alumnos aprendan. Si yo ya no logro que mis alumnos aprendan, además de quejarme de todo lo demás, bueno, veo si yo puedo cambiar, y si ya no puedo cambiar, porque ya las canas me hacen que en algunas cosas estoy rígido, voy a otro lugar donde lo que yo tengo para ofrecer sirve y sea útil, que lo hay, obviamente que lo hay. A lo mejor ya no es la escuela donde fue útil durante 28 años. Cierro con esto. Yo, muy joven, empecé trabajando en escuelas públicas muy pobres. Y yo no estaba preparado a los 21 años para trabajar ahí. ¿Sí? Hoy, hace algunos años, dejé de trabajar en el Colegio de Hermanas, que para mí fue mi segunda casa en Pilar, porque llegué no estando recibido, y la verdad que las hermanas me recibieron, me aguantaron, se bancaron siempre mis planteos, mis posiciones políticas. La verdad que se portaron muy bien conmigo y fueron muy respetuosas. Y pude hacer muchas cosas. En algún momento hace unos años yo sentí que yo ya no era el profesor de literatura para los chicos del Instituto Madre del Divino Pastor, que había algo ahí de la transmisión que no estaba ocurriendo. Pero bueno, nada, hoy es el momento en que tendría que volver a la técnica 1 de Rafael Castillo, donde empecé a trabajar. Hoy estoy mucho más preparado para enseñarle a esos pibes. Bueno, digo, uno a veces no puede elegir, fueron horas que yo tomé, y lo hice lo mejor que pude y dignamente. Y en el Colegio de Hermanas también lo hice lo mejor que pude, pero bueno, hay algún momento donde uno no está pudiendo enseñar ahí, y también es un acto de honestidad decir, bueno, busco otro lado. Lo que no significa esto, yo no sirvo, entonces, nada, pateo todo y me quedo sin trabajo. No, somos profesionales, necesitamos comer, pero también, ¿qué pasa con un médico que no cura? ¿Qué pasa con un arquitecto cuyas casas se caen? ¿Y qué pasa con un docente que no enseña? Con el docente que no enseña no pasa nada. Con el médico que no cura, bueno, nada. Perdón, pero lo que estoy haciendo, no miro a los de la primera fila porque estoy mirando a los jóvenes, no es un bajón esto, es simplemente hagámonos cargo de la tarea preciosa que elegimos y que tenemos que transmitir el mundo y que tenemos que salvar el mundo para esos pibes que si no es la escuela no van a tener ningún otro ámbito para salvarse. Es un montón para nosotros. Bueno, es una linda responsabilidad para tomarla con honestidad. Después nos va a salir o no nos va a salir, va a haber mil fracasos, pero hacerlo honestamente. Para hacer chantadas, pongamos un negocio y vendemos manzana y le metemos a la viejita la manzana medio podrida. Pobre viejita. Tampoco, pero no vamos a hacer tanto mal como si tenemos delante de nosotros chicos que no necesitan y pudiéndoles enseñar, no les enseñamos. Pudiéndoles transmitir el mundo, nos hacemos los boludos. Pudiendo cambiar la historia, preferimos hacer la plancha y que pasen las horas. No. Bueno.